Lucas 16, versículos 19 al 31. Se va a llamar peligros por el no arrepentimiento o peligros por la falta de arrepentimiento. En la segunda conferencia, después de esta, voy a dar la tercera parte. Así que los que no se quieran quedar a la segunda conferencia, que tengan que irse, ¿verdad? La pueden conseguir el próximo domingo o este miércoles ya. Y van a ser 3 conferencias basadas, las 3, sobre la doctrina o una de las doctrinas más importantes de la Biblia y de la cual ya no se habla en el mundo, que es el arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, encontramos una historia que no es una parábola, ni una metáfora, sino que es una historia real, narrada por el mismo Hijo de Dios, por Jesucristo. Y en esta historia se nos demuestra lo patético, lo lastimero, la tragedia, el drama que millones de personas van a tener en el infierno porque nunca quisieron, mientras estuvieron en vida, arrepentirse. Había un hombre rico, versículo 19, Lucas 16, que se vestía de púrpura, lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí encontramos el cuadro de 2 personas mientras estaban vivas en esta tierra. Uno orgulloso, portentoso, vanidoso, despreciando y marginando a todas las personas que no eran como él, satisfecho en todas sus necesidades, no le faltaba nada en su casa, y a otra persona que no tenía ni siquiera para poder comer las migajas que este hombre le sobraban en su mesa. En esta vida muchos así son considerados lo mejor, lo más alto, sublime, tiene el premio Nobel, tiene licenciatura, el abogado, el licenciado, el legislador, etcétera, etcétera. Y en esta vida la mayor parte de las personas son menospreciadas y marginadas. Sin embargo, al morir, los papeles cambian de acuerdo a las palabras de Jesucristo. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Al morir, aquel que había sido despreciado en esta vida y desechado en esta vida, fue llevado por los ángeles. Estaban los ángeles esperándolo venir y llevarlo escoltado hasta el tercer cielo a la presencia de Dios. Y el otro, no se nos dice que hayan venido los ángeles, sino que el otro fue sepultado y descendió al centro de la tierra, como dice en el versículo 23. Y en el Hades, que es la palabra que se usó en el Antiguo Testamento, Sheol, es la transliteración de la palabra Sheol del hebreo al griego. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí nos damos cuenta rápidamente que en el infierno las personas van a gritar y a pedir misericordia. En el infierno las personas van a tener vista, van a poder ver con sus ojos, van a tener todavía los 5 sentidos que tenían aquí en la tierra, van a tener el gusto del tacto, va a sentir sed la persona en el infierno. Y dice el versículo 25, pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate, en el infierno van a tener memoria también. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos,
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una de las historias más trágicas que el Señor Jesucristo nos contó. Podríamos nosotros en este momento sentir los gritos, las lamentaciones de este hombre demasiado rico que esperó demasiado tiempo para preocuparse por su destino eterno. Si alguna persona que nos escucha guarda alguna esperanza de que tendrá una segunda oportunidad para arrepentirse después de su muerte, esta historia le demostrará la verdad. Después de la muerte no hay absolutamente ninguna otra oportunidad, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Existe un tiempo, de acuerdo a la Biblia, y un lugar para arrepentirse, pues no es cuando nosotros querramos. Es un error muy grave, como lo dijimos en la primera conferencia, que una persona puede arrepentirse cuando quiera y a la hora que quiera. No, pues ya después de que deje mi amante, después de que haga el dinero, y a lo mejor hoy en la tarde te matas en la carretera a Toluca. A lo mejor mañana en el viaje que vas a hacer el avión jamás llega a su destino. A lo mejor mañana viene un tsunami, a lo mejor mañana viene una tormenta de granizo, que te cae un granizo atrás y te deja muerto ahí instantáneamente. Nunca ninguno sabemos en qué momento vamos a morir. Por eso dice la Biblia: cuando oiga su voz, hoy es el día aceptable, hoy es el día en el que tú tienes que arrepentirte. Muchos que se encuentran en las llamas del infierno fueron personas que creyeron que podían arrepentirse cuando ellas quisieran, pero ese tiempo nunca les llegó. Otros se encuentran camino al infierno a una velocidad vertiginosa y nada parece detener su camino a la perdición. Yo me he encontrado con jóvenes que me dicen: sí, lo sé, me voy a ir al infierno. Nada parece que los va a detener y van encarrerados hacia el infierno. Por eso cuando estén en el infierno nadie podrá decir que Dios los envió. Dios no envía al infierno. Dios murió en una cruz en nuestro lugar, y las personas que van al infierno se van solitas. Ellas escogieron aquí en la vida irse al infierno. En la primera conferencia dijimos que es como un reo en frente de un juez. El reo le dice al juez: oiga, qué falta de misericordia es usted para condenarme a la pena de muerte. Y el juez le contesta: mira, muchacho, yo no te estoy condenando, te condena la ley. Y en ese momento la ley habla también y le dice al reo: ¿sabes una cosa? Ni yo tampoco te estoy condenando. Yo solamente soy la ley que estipulo el castigo que mereces. Lo que te está condenando son tus pecados. Así que no podemos echarle la culpa a nadie, ni a Dios. Somos nosotros los que hemos escogido la manera en la que nosotros queremos vivir. Te ruego que al escuchar estas palabras, pecador que me escuchas, consideres los tremendos peligros que vas a enfrentar si tú pospones tu arrepentimiento para el día de mañana. Veamos en primer lugar el primer peligro de no arrepentirse a tiempo. El primer peligro de no cambiar tu manera de vivir. El primer peligro de no cambiar tu manera de pensar. Porque recordamos que la palabra arrepentimiento es la primera palabra que Jesús mencionó cuando apareció en el escenario mundial. Cuando Jesús comenzó a caminar por Galilea, lo primero que dijo fue: arrepiéntanse. Es la primera palabra salida de Juan el Bautista y la primera palabra de Cristo. La palabra arrepentimiento significa, tanto en el hebreo
como en el griego, lo vimos en la primera conferencia, en el hebreo significa volverse a Dios. Abandonar el camino y regresarte por el otro camino. Y la palabra metanoia, que es la palabra griega, metanoia, significa cambiar de manera de pensar. Esto es lo que significa literalmente la palabra arrepentimiento. ¿Qué cosa dijo Jesús cuando bajó del cielo? Cambien su manera de ver la vida. La vida no es jo, 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 ji, 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 ja, ja, ja. La vida no es solamente placeres. La vida no es el sexo, no es el dinero, no es la búsqueda del poder, de la felicidad, de la popularidad. No se trata la vida de hacer solamente dinero, no se trata de pasar arriba de los demás, no se trata de defraudar para tus propios intereses y vivir de acuerdo a tus propios placeres. No. La vida no se trata de eso. Eso es el engaño, eso es el oasis, ese es el retrato que el príncipe de este mundo, Satanás, les ha hecho poner en sus mentes. Y desde que son niños se les enseña, haz dinero y ve a la escuela para que hagas dinero y para que tengas un nombre, etcétera, etcétera. No soy feliz con una esposa, me voy con otro. No soy feliz con uno, me voy con el otro. Y todo mundo está buscando como ovejas descarriadas su propia felicidad. Pero cuando venimos a las palabras de Dios, nos dice la Biblia que la vida es mucho más que buscar esas cosas. Porque todas esas personas que han buscado y han creído que la Biblia se trata, pues, de hacer dinero, vamos a hacer dinero, por las buenas o por las malas. De placer, vamos a buscar placer. Se trata de buscar un nombre, hagámonos un nombre, como la Torre de Babel, vamos a tratar de hacernos un nombre. Si de eso se trata la vida, vas a encontrar tu vaciedad, tu falta de propósito y de sentido al final de tu vida. Cambia tu manera de pensar. Y la única forma en la que una persona puede cambiar su manera de pensar es con la Biblia. La Biblia es el único, escúchame bien, el único instrumento que puede cambiar tus pensamientos, que puede cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de conducirte. Dios nos ha dejado su palabra. Son las palabras de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, Dios hablándonos y diciéndonos, hay caminos que parecen derechos, pero cuidado, su fin es camino de muerte. Por ese camino por el que tú vas, no vas a llegar a ningún lado, vas a tu propia autodestrucción. No sigas por ese camino del adulterio, no sigas por ese camino de la fornicación, no sigas el camino de las drogas, el del alcohol, el de tus propios intereses. Ese es un camino equivocado. Cambia tu manera de pensar. Y cuando una persona dice, ok, Señor, ya no quiero pensar en eso, quiero transformar mi vida, es lo que se llama en la Biblia arrepentimiento. Y tú en esta tarde puedes cambiar tu manera de pensar si tú le crees a Dios. El primer peligro que existe cuando una persona pospone el arrepentimiento es el endurecimiento de su corazón. El endurecimiento de su corazón. Si yo tomo un martillo y comienzo con el martillo a usarlo después de mucho tiempo que no he usado herramientas, me van a salir en las manos algo que se llama callo, que es tejido muerto. Estos callos salen como consecuencia del uso del martillo, y si yo tomo un alfiler y atravieso el callo o un mezquino que te salga, que también es tejido muerto, no vas a tener sensibilidad porque por ahí no corren ramificaciones nerviosas. Entonces tú puedes meter un alfiler a través del callo y no sentir nada. Esta palabra callo es la palabra que se usa en la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice el apóstol Pablo en Romanos 2, 4 y 5, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que por su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué no sabes que si Dios hasta este momento no te ha castigado, no te ha pasado nada todavía y sigues en tus pecados? Es porque Dios es paciente para contigo,
porque estaba esperando traerte este domingo para alumbrar tus ojos y mostrarte que vas en un camino equivocado. La bondad de Dios, la paciencia de Dios es la que ha hecho que muchas personas abusen de esta misericordia y de esta gracia de Dios. Muchas personas pecan y pues hace 3 semanas que ando ahí acostándome con mi novio y no nos pasa nada. Venimos a la iglesia. Hace 3 semanas que estoy transando en mi negocio y no me ha pasado nada. Dios me sigue bendiciendo. Hace 1 mes que vivo en adulterio y vivo con pornografía y no me ha pasado nada. Ignoras que no te ha pasado nada por la bondad de Dios. Porque Dios es bueno y está esperando a que tú pudieras venir y escuchar su palabra. Pero dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Esta palabra dureza, que se tradujo en el griego esclerotes, es callo. Lo que está pasando en tu vida, dice Dios, es que estás haciendo callo en tu corazón. Y cuando se hace callo en el corazón y tú oyes la palabra de Dios, el peligro es que ya no la sientes. Ya no te hace mella la palabra de Dios. Puedes venir aquí el domingo y te entra por acá y te sale por allá. Ya tu corazón está endurecido. Y este es el primer peligro cuando la persona no se arrepiente a tiempo. Miren ustedes en el libro de Romanos capítulo 1, ahí mismo, versículo 24. Dice la Biblia, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de manera que deshonraron sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó lo que Dios dijo, Dios los entregó a una mente reprobada. Más de 15 veces en el Antiguo Testamento se menciona el faraón se endureció, del capítulo 4 al 14 del libro del Éxodo, para no dejar a los israelitas que salieran de Egipto. ¿Por qué dice la Biblia que después Dios lo endureció? Y aquí muchos teólogos comienzan a tratar de pensar y entender por qué dice la Biblia, Dios endureció el corazón del faraón. En el Nuevo Testamento, Dios no ha cambiado su carácter. Aquí vemos que Dios los entrega, Él los empuja a pasiones vergonzosas, porque esta es la manera de tratar de Dios con nosotros. Tú vas caminando en tu pecado y Dios te habla y te dice, Pancho, detén tu camino, estés molestando, yo soy Dios, no me tienes tú que decir nada, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposo, ni nadie me va a decir nada. Pancho, detén tu camino, que no me molestes, Señor. Pancho, que no me molestes. Y cuando llegas a la orilla, que a lo mejor muchos han llegado, y es el tercer peligro que vamos a hablar, donde ya te encuentras en un momento en el que tú ya no quieres arrepentirte, ¿sabes lo que hace Dios? Te empuja para que te precipites y te desbarranques. ¿Querías dinero, Pancho? Órale, ahora yo te voy a dar el dinero y te voy a hacer rico, para que cuando tengas ese dinero, descubras que el dinero se va a convertir en una maldición en tu vida. ¿Querías sexo? Ahí está, te voy a dar todas las mujeres que quieras y todas las amantes que quieras, para que cuando tú las descubras, te des cuenta que sigues igual de vacío. ¿Querías fama? Te voy a hacer famoso, te voy a hacer un artista, te voy a hacer un gran deportista, te voy a dar el dinero, te voy a dar todo lo que tú quieras, para que tú descubras después de que la fama y el poder y la popularidad sin mí se convierten en una maldición. Esta es la manera de tratar, de acuerdo a la Biblia, de Dios con el ser humano. Al considerar que tu corazón se puede endurecer, hay 2 dimensiones de peligro que necesitas conocer. Número 1, endurecerte al grado de llegar a ser demasiado tarde.
Puede llegar un momento en tu vida que ya es demasiado tarde. Ya no vas a oír ni arrepentirte nunca en tu vida. Y hay muchas personas que me están escuchando que ya viven en sus vidas y ya decidieron no arrepentirse, no creer, aunque se levante alguien de entre los muertos. Y la segunda dimensión de peligro en el endurecimiento es que Dios, que es el único que sabe que tú ya has decidido no arrepentirte, Él mismo te abandone. Él mismo te deje y no se vuelva Dios a meter en tu vida. Proverbios capítulo 1. Dice el rey Salomón en el capítulo 1 al respecto de estas personas que decidieron ya no arrepentirse. Versículo 27 en adelante. Proverbios 1, 27 en adelante. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible que llegue un momento! Sí, Señor, me quiero arrepentir. Demasiado tarde. No fue cuando tú quisiste. Y no te contestaré. Llegará un momento en tu vida que vas a gritarle a Dios. Y no podré contestarte. Me llamarás, versículo 28, y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Por cuanto aborreciste la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y la otra dimensión cuando Dios te abandona es cuando tú llegas a un momento donde tú ya decidiste, como acabamos de decir, no quiero arrepentirme. O me voy a arrepentir cuando vaya en la ambulancia, me voy a arrepentir dentro de 6 meses, me voy a arrepentir dentro de 1 año. Y cuando llegue ese momento, descubrirás que tal vez te encuentres en el infierno. Igual que esta persona de Lucas 16, donde esperó demasiado tiempo en la vida, creyó que tenía mucha vida por delante, y cuando menos lo esperó, se encontró en el juicio final, clamándole y diciéndole: vaya alguien allá a Xonacatlán, vayan allá a Metepec, por favor, mi hermano anda en la parranda, mi esposa está mal, mi familia está mal, por favor díganles que es verdad el infierno, es verdad que hay un infierno, es verdad que después de esta vida perderán eternamente su alma. Si no hubiera un infierno, Cristo no hubiera muerto en una cruz. Dios nos hubiera dicho: pórtense lo mejor que puedan. Crean cualquier doctrina, al cambio que todas las religiones van a salvar. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y que la única manera de que una persona se pueda salvar es a través del sacrificio y de la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. No hay otra manera de poder salvarse, de escapar el juicio y la condenación del infierno, más que a través de la cruz, de la obra que Jesús hizo en tu lugar y en mi lugar. El segundo peligro para las personas no arrepentidas es que el tiempo de misericordia no es para siempre. El tiempo de misericordia de Dios a tu vida y a mi vida no es para siempre. Nadie puede arrepentirse cuando Él quiera, porque todos dependemos de la misericordia de Dios. Oiga, ¿cómo que no es cuando yo quiera? No, la Biblia dice cuando oiga su voz.
Cuando Dios te esté llamando a que te arrepientas, es el momento en que tú debes arrepentirte, porque no siempre Dios te va a llamar al arrepentimiento. ¿Cómo sabes tú que mañana Dios te va a volver a decir arrepiéntete? Tú no lo sabes, ni yo tampoco. ¿Cómo sabes tú que esta es la última vez que Dios te está hablando y estás llegando a un momento ya donde tal vez por última vez Dios les está hablando a muchas personas en esta mañana? Y tú no lo sabes y yo tampoco lo sé. Y precisamente como no lo sabemos, no es cuando nosotros querramos. Millones de almas que planearon arrepentirse, esperaron demasiado tiempo y ahora enfrentan las llamas del infierno. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice el rey Salomón: hay tiempo de llover, hay tiempo de sol, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger. Hay tiempo en el que igualmente para casarte, no siempre es el tiempo para casarte. Y si tú te casas en el tiempo que no es de Dios, te va a ir como en feria. Hay tiempo para que tengas tu casa y la compres, no te adelantes ni trances, y hay tiempo en el que tienes que vivir rentado. Hay tiempo para graduarte, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para comer. No a toda hora vamos a comer, es a las 8, a las 2, a las 8 de la noche la cena, etcétera, etcétera. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para todo en la vida. De la misma manera, hay un tiempo para el arrepentimiento. No siempre es tiempo de arrepentirse, y este tiempo le pertenece a Dios. En Isaías capítulo 55, el profeta, llamando con el corazón en su mano a la gente, les grita y les dice, Isaías 55, versículos 6 y 7, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado. Porque no siempre vas a encontrar a Dios. Llámale en tanto que está cercano. Dios no siempre estará cercano a nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarte. Dios te llama y te dice: el tiempo de la misericordia es hoy. Hoy que estás escuchando este mensaje es cuando yo quiero tener misericordia sobre tu vida. Vuélvete a mí, deja tus caminos. Yo te doy el poder para que puedas dejar de hacer lo malo. Nuestras actividades diarias nos dan testimonio de esta verdad. Todos sabemos que la vida tiene un tiempo, como yo dije, hay tiempo de irse a vacaciones, no todo el año son de vacaciones. Hay tiempo para descansar, para muchos el domingo es la hora del descanso. Hay tiempo para viajar, no siempre podemos viajar. Hay tiempo para ir de compras. Mi esposo va de compras los lunes, hay otros que cada 15 días. Hay tiempo para comprar un coche, hay tiempo para andar en triciclo y hay tiempo para andar en bocho. Los tiempos de la visitación y de la misericordia de Dios vienen y se van. En Lucas capítulo 19, Cristo le dijo a las personas de su tiempo que ellos no conocieron que era el tiempo de la misericordia de Dios, cuando Dios envió a su Hijo a decirles que se arrepintieran. Dice Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, derribarán la tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo. Por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Cuando Jesús caminó en la tierra, era el tiempo para toda esa generación de que se arrepintieran. Pero Jesús ahora se voltea y les dice: van a venir sobre ustedes estos males, van a venir sobre tu vida estas maldiciones. Y vas a gritar: ¿por qué?
¿Por qué me pasa todo esto? Porque cuando fue el tiempo para que tú te arrepintieras, no te quisiste arrepentir. No conociste el tiempo de tu visitación. ¿Podrías tú, alma que me estás escuchando en esta mañana, podrías tú reconocer que en este momento es Dios quien te está hablando a través de la Biblia? ¿Podría ser tan sensible de reconocer que es Dios en su infinita misericordia que te está diciendo: no salgas hoy por esa puerta allá a la avenida que va enfrente Plaza Galerías, no salgas esta tarde hoy sin haberte arrepentido? Porque no sabes si saliendo por esa puerta es la última vez que tú escuchaste que yo te llamaba para que te arrepintieras. ¿Lo sabes? No lo sabes, ni yo tampoco. Por eso es el tiempo de la visitación, en el momento que escuchamos la palabra de Dios. Los tiempos de visitación y gracia van y vienen según la soberanía de Dios. Y como dice 2 Corintios 6, hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Y en tercer lugar, el tercer peligro de no arrepentirse es el siguiente: que las circunstancias de tu vida te pueden llevar más allá de la esperanza de arrepentirte. Que las circunstancias de tu vida te pueden llevar más allá de la esperanza de arrepentirte. En este momento, tal vez estés más allá de la esperanza, porque por la gracia de Dios estás oyendo estas palabras en tus plenas facultades mentales. Y tal vez muchos de ustedes no estén todavía más allá de la esperanza de arrepentirse por cuando estás vivo. Y Dios te trajo a escuchar esta palabra tan penetrante y tan directa que discierne las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Pero ¿tú crees que te podrás ser capaz de responder a este mismo mensaje mañana? ¿Tú crees que ahorita puedes responder de la misma manera que responderías mañana? No. Porque si Dios te llama al arrepentimiento hoy, como vimos, y tú no te arrepientes hoy, te endureces. Y mañana va a ser mucho más difícil que tú te arrepientas. Y mañana puede ser que hayas llegado a un momento más allá de la esperanza de arrepentirte. ¿Crees que Dios te dará vida mañana? Así como puedes estar a muchos años de tu muerte, tal vez Dios te conceda solamente algunos minutos más para que tú vivas o para que yo viva. Porque dice Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Ayer tuve una reunión con unos pastores y les hice una pregunta de los 64,000 pesos. Como decía antiguamente un programa. La Biblia, síganme con mucho cuidado, la Biblia dice en 2 de Pedro 2 que Dios no perdonó a los ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros sí? Hasta en una cruz bajó el Hijo de Dios a dar su vida por nosotros, los seres humanos. Y por esas criaturas creadas antes que nosotros, no hubo perdón cuando hubo la rebelión y para siempre quedaron eternamente condenadas lejos de la presencia de Dios y condenadas al juicio final, al lago de fuego. ¿Por qué para los ángeles no hubo perdón? Síganme con cuidado. Los ángeles vivían en una dimensión diferente a la dimensión en la que vivimos nosotros. Vivían en una dimensión espiritual e invisible a nosotros. Nosotros vivimos en una dimensión física y visible. Los ángeles podían ver a Dios, verlo. Los ángeles podían oír a Dios, no había necesidad de un predicador para ellos, lo estaban oyendo directamente a Dios. Los ángeles podían tocar a Dios, los ángeles podían sentir a Dios y vivir alrededor de su santidad. Dios no perdona a los ángeles porque a ellos les concedió
el privilegio de vivir cerca de Él, de verlo, de tocarlo y de oírlo, y al que a muchos se le da. Mucho se le pide. A nosotros nos desarrolla y nos cría en un lugar diferente al de ellos, donde nosotros no hemos visto a Dios, no hemos oído audiblemente, excepto algunos profetas en el Antiguo Testamento, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ya que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Y a nosotros Dios nos pone o nos ubica en una dimensión visible donde no tenemos el privilegio de verlo, y Dios nos considera a nosotros que podamos nosotros tener una relación con Él a través de la fe. A través de la fe. A través de creer sin haber visto, creer sin haber visto, creer sin haber visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nunca, nunca la fe vendrá por la vista. Yo si veo un paralítico que se levanta y que es sanado de aquí con una bola de cáncer y comienza a caminar y tira las muletas, voy a creer. No es cierto, esto es contrario a la Biblia. Cuando la Biblia dice, algunos que vieron creyeron, más adelante Jesús dice en Juan 2, pero Jesús no se confiaba en ellos porque conocía el corazón de los hombres. La fe es por el oír, no es por la vista. Por eso a nosotros Dios nos concede la misericordia del perdón. Porque estamos en una posición mucho, mucho menos elevada que la que tuvieron los ángeles. Y esto nos da un principio moral. No importa cuán cerca estés de Dios, ni cuánto hayas podido ver a Dios, ni cuánto hayas oído su voz, esto no es garantía de que no puedas caer. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Yo puedo tener 4 o 5 días de caminar con Dios en intensa oración con Dios y estar con el Señor y estar ayunando con Dios, y de repente voy a algún lugar y me surge una tentación. Y en ese momento, mis días que yo tuve con Dios no son garantías de que voy a pasar esa tentación enfrente de mí. Y en ese momento yo puedo permitir que esa tentación embargue mi corazón, inunde mi corazón, y en ese momento reventar todas aquellas cosas que había tenido con Dios por 10 minutos o por 5 minutos de una tentación que permití en mi corazón. Dice Eclesiastés, una mosca muerta echa a perder el perfume. Basta un segundo, bastan 30 segundos para echar a perder tu vida, para echar a perder tu comunión con Dios, para echar a perder tu ministerio, para echar a perder aquello que Dios te quería bendecir. Y todo por media hora de placer, por ese negocio en que caíste chueco, por esa mujer con la que te fuiste, por ese hombre que te cautivó, por salirte la babota como guajolote. Puedes haber echado a perder tantas cosas que Dios tenía para ti. Y esta es la razón por la cual tenemos que nosotros que velar. Velar. Estamos enfrente de una guerra y nos está esperando una guerra, y estamos en una batalla encarnizada contra las fuerzas del infierno que nos van a atacar por todos lados, nos van a rodear con tentaciones por todos lados, con el propósito de derrotarnos, de derrumbarnos, de abortar la misión de Dios. Porque es lo que el diablo quiere, abortar en tu vida, robar de tu vida lo que Dios tiene para tu vida. Y sin santidad no se puede disfrutar la bendición de Dios. Podemos estar en un congreso y alabar a Dios y gloria a Dios, y me siento, y el Gabriel y las alturas, y todo es maravilloso en ese congreso, y qué bueno por esos congresos. Pero cuando llegas a tu casa, cuando vas al otro día a tu casa, tienes que vivir en santidad. En el capítulo 4 de Daniel llegaron los brujos y los magos, y Walter Mercado y sus discípulos, al rey Nabucodonosor. Fíjense lo que le dijeron: rey, ese misterio que tú tienes de tu sueño, nadie lo puede interpretar. Fíjense lo que dijeron los brujos: más que los dioses cuya morada no está en la tierra. Los brujos creían en un Dios, reconocían que había un Dios,
pero que ese Dios no tenía que ver nada con ellos aquí en la tierra. Y para nosotros Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y así hay muchos cristianos. Sí, yo sé que estás en las alturas, porque así dijo el alto y el sublime, el que mora en la altura y la santidad, cuyo nombre es el Santo. Yo moraré con el quebrantado de espíritu y con el humilde de corazón, para vivificar el corazón de los quebrantados y sanar el corazón de los humildes. Así dijo el alto y el sublime. Hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que saben, Dios es un Dios que vive en las alturas, pero que aquí abajo no tienen nada que ver con Él. Reconocen la adoración que Él está allá arriba en el cielo, pero aquí abajo en la tierra no tienen nada que ver con Él. Y eso es lo que es la religión. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando tú, de los labios para afuera, santo, santo, y gloria a Dios, y sales acá, ¿verdad? Y cómo te portas con tu esposo, cómo te portas con tu esposa, todas esas cosas, una mosca muerta echa a perder el perfume, arruina tu vida. Pero gracias a Dios que hay arrepentimiento, gracias a Dios que hay perdón, ¿verdad? Gracias a Dios que nos mantenga sensibles para saber cuándo le hemos fallado. Para decirle, Padre Santo, ¿verdad? Se me fueron los ojos en este momento, perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Te he faltado, Señor, no quiero perder tu comunión contigo, no quiero tu unción lejos de mí. Gracias a Dios por ese perdón y esa misericordia de Dios. Pero lo contrario sucede cuando viene el orgullo y te endureces. Y crees que Dios va a seguir trabajando en tu vida a pesar de tus pecados, y su nombre es el Santo, el que habita en las alturas y el que habita en la eternidad. En el libro de Proverbios, capítulo 6, vemos en este tercer peligro que las circunstancias te pueden llevar más allá de la esperanza. Millones de personas amanecieron sintiéndose hoy muy bien. Millones de personas se levantaron el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, sintiéndose padre. Sus vitaminas B, sus vitaminas omega, su vitamina C, fueron al gimnasio en la mañana. Adiós, mi amor, voy a la oficina. Adiós, mis nenes, los llevaron a la escuela. Y no supieron que a las 9 en punto de la mañana, entrando a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿quién pudo haberse imaginado tal tragedia? Esa fue la última mañana que le dijeron adiós a su familia y a sus hijos, aunque estaban bien de salud. Muchos de los que fueron a las Torres Gemelas esa mañana, el doctor les dijo el día anterior, usted va a vivir 15 años, tiene buen ritmo cardíaco, tiene buenos reflejos todavía, su sangre está limpia, no tiene colesterol, está usted muy bien. ¡Ajúa, qué padre! Voy a seguir disfrutando de la vida. Y a las 9 de la mañana se estrella un avión y mata más de 2,000 personas. A las 9:15 se estrella otro avión y mata a otras miles de personas. Casi 4,000 almas murieron sin que supieran qué es lo que les había pasado. Ahorita mi hijo Alan iba camino a México, a la iglesia del sur. Me acaba de hablar por radio ahorita. Papá, se me salió la llanta totalmente con el rin del carro. Iba con sus 3 niños, con mis 3 nietos. A punto estuvimos de desbarrancarnos y de matarnos ahorita. Así vi la muerte, dice mi hijo ahorita, la vi la muerte ahorita como nunca la había visto tan cerca. Así, con todo el rin se salió la llanta. Por méritos se estrellan. Hace 1 hora. De ayer anoche me despedí de él, contento y todo, y a lo mejor yo no sabía que ya no lo iba a volver a ver. Pero gracias a Dios que no les pasó nada. Pero así es la vida, así es la vida. Y es a la luz de esta vida, de esta eternidad que tenemos que vivir. Que tenemos que darnos cuenta que esto no es un juego. Están de por medio de las almas humanas. Dios está levantando un ejército de soldados consagrados que paguen el precio y que sepan lo que se tiene que cargar, una cruz, para poder llegar al final del camino, al final de la batalla y decir: he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, he corrido la carrera. Tú ya no puedes seguir viviendo ese cristianismo tan fácil, tan barato. Las mujeres no pueden seguir siendo tan vanidosas como son.
solamente les preocupa su belleza y su arreglo personal para que las vean y que se sientan atractivas a los hombres. Y otros hombres también, ¿verdad? Con toda la pechuga de fuera y el pelaje de fuera, para sentirse también padrotones con las mujeres y para que se sientan gandallas con las mujeres. Y va donde quiera, hombres casados, entrando así para presumir a las mujeres, mujeres casadas que siguen pretendiendo a que los hombres las miren, cuando tu belleza es para tu esposo, tu belleza es para tu esposa. Pero seguimos jugando con un cristianismo en el cual Dios tiene que juzgarnos y tiene que enseñarnos y decirnos y mostrarnos: yo soy el santo que habito en las alturas. Conozco las intenciones de tu corazón, conozco los pensamientos de tu vida y de tu alma profunda, y conmigo no puedes jugar. Y te daré conforme a tus obras. Finalmente, en el Proverbios 6, versículos 12 al 15, dice la Biblia, Proverbios 6, del 12 al 15, el hombre malo, depravado, es el que anda en perversidad de boca, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto, su calamidad cuando vendrá. De repente, súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. Así es la persona que se enemista con Dios, que endurece su corazón, que cree que el tiempo de la misericordia es para siempre y que tal vez las circunstancias lo estén llevando mucho más allá del lugar del arrepentimiento. Si oyes su voz, hoy no te arrepientas. Si tú escuchas mi voz y obedeces a mi palabra, bendeciré tu entrada y tu salida, la canasta de tu casa, a tus hijos, tu ropa, la escuela de tus hijos, tu colegio, tu vida, tu matrimonio, tus viajes, donde quiera que estés me alabarás, me bendecirás, por cuanto has hallado en mí tus caminos y porque vivirás tranquilo sin temor del mal. Pero el perverso, el que cree que puede jugar con Dios, la que cree que puede jugar con Dios, se está acercando a un momento donde Dios te puede decir: yo no tengo a nadie especial. Yo no hago acepción de personas. Yo juzgo igualmente a todos. Y quiero decirte que nadie es indispensable en mi reino. Yo te doy el privilegio de que me sirvas. Te doy el privilegio que tú puedas conocerme. Pero si tú no quieres pagar el precio, no hay ningún problema. Yo no te voy a forzar. Voy a tomar a otra persona y la voy a usar en tu lugar. Y si nosotros queremos formar parte de este ejército que estamos levantándonos contra el espíritu de Babilonia, el espíritu de compromiso, el espíritu donde solamente busca congraciarse con el mundo, caerle bien al mundo, simpatizar con el mundo, que el mundo pueda seguirnos admirando, el espíritu babilónico es el espíritu que será destruido en Apocalipsis capítulo 18. Y ese espíritu de Babilonia es un espíritu que está montado sobre una bestia, y la bestia se llama Jezabel. La mujer que quiso controlar y la que quiso dominar a los reyes, y la que con el espíritu de fornicación seduce las almas de los varones. Y ese espíritu puede estar también no solamente en las mujeres, también puede estar en los hombres. Y tenemos la oportunidad de poder vivir en santidad, porque así dijo el alto y el sublime: quiero hacerte vivir. Quiero darte una vida y una vida en abundancia. Si yo morí por ti, ¿cómo no te daré todas las cosas? Solamente tienes que creer que mis palabras son fieles y son verdaderas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de haber amanecido hoy, cuando pudimos ayer mismo haber muerto, o tal vez durante la noche. Y sabemos que al morir, cuando nuestra alma y nuestro espíritu salgan de nuestro cuerpo bello va a quedar ahí tirado y comido por los gusanos, y lo único que va a sobrevivir va a ser el alma y el espíritu que tenemos que alimentar y que tienen que crecer mientras tú nos concedes la vida. Gracias, Señor Jesús, por habernos llamado a cambiar nuestra manera de pensar.
una manera de pensar vana, hueca, vacía, mundana. Ya basta, dice el Señor, porque ustedes son mi pueblo, mi tesoro especial. Los he llamado para ser diferentes a las naciones, para que caminen en santidad, para que si invocan mi nombre, sepan que no hago acepción de personas y que tengan el temor mío en su corazón. Oh Señor, sigue teniendo misericordia de nosotros, porque no has hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Como se compadece el Padre del Hijo, te has compadecido de nosotros. Pero hoy hemos aprendido que esta misericordia tuya no es para siempre, que tu paciencia tiene un límite y que podemos estar en el peligro de haber llegado a ese límite y perder para siempre la oportunidad de volvernos a ti con todo nuestro corazón, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras obras. En esta mañana el Señor te dice: arrepiéntete. De lo que tengas que arrepentir, arrepiéntete. Solo tú conoces cuáles son tus pecados, pero no escondas ningún pecado ahorita de tu corazón. No lo hagas. Sácalo de tu vida. La sangre de Cristo lo va a limpiar. Dios va a tener misericordia de tu vida, pero necesitamos ser honestos y sinceros delante de aquel que habita en las alturas y en la santidad, y cuyo nombre es el Altísimo Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Habrá personas también en esta mañana que aún no tienen esta salvación, este perdón de Dios, que no tienen a Jesucristo en sus vidas, morando y reinando y gobernándolos. Yo te pido en esta mañana, por las misericordias de Dios, que te ha concedido venir a escuchar estas palabras, que te arrepientas de tus pecados, que creas que en la cruz Cristo pagó por ellos con su sangre, y que te vuelvas a Él con todo tu corazón. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Dile: Señor mío, perdón por mis pecados. He hecho lo malo delante de ti. He pensado pensamientos feos, inmundos. En mi corazón he maquinado cosas malignas. Y solo tú puedes limpiarme con tu sangre preciosa. Te pido, Jesús, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que entres a mi corazón, que me des el poder de cambiar, de vivir para ti y de vivir en santidad. En el nombre de Jesús, amén. Me he dado cuenta cada día que viajo, que casi no se habla ya del arrepentimiento, del pecado, del juicio eterno, del infierno, del juicio final, etcétera, etcétera. El evangelio que se está compartiendo en las iglesias es un evangelio light, fácil y barato, a la marucha. Es un evangelio donde se está usando demasiado el entretenimiento, el dorarles la píldora, como decimos en México, a la gente. Todo está bien, peace and love. Y las iglesias se están llenando de cientos, tal vez de miles o millones alrededor del mundo, de personas no arrepentidas. ¿Cómo pueden arrepentirse si desde que llegaron a la iglesia ni siquiera se mencionó la palabra arrepiéntanse? Tal vez oyeron al llegar a la iglesia: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y levantan las manos: bienvenidos al reino de Dios. Cuando el evangelio no nos permite presentar ni reclutar tampoco a la gente de esta manera. Cristo presentó, los apóstoles presentaron, los profetas del Antiguo Testamento presentaron el evangelio de otra manera que ya no se está presentando. La manera de poder invitar a la gente a venir a la cruz es con una sola condición, y esto es el arrepentimiento. Imagínense que la palabra más importante de Cristo, porque fue la primera palabra que Jesús mencionó,
la primera palabra que mencionó Juan el Bautista, el primer mensaje de los apóstoles en la iglesia primitiva fue: arrepiéntanse, hagan obras de arrepentimiento, bautícense para que puedan ser remitidos sus pecados. Esta palabra se está ya suprimiendo de los mensajes, de las predicaciones en la mayor parte de las iglesias. Entonces, como les decía, se están llenando las iglesias de gente no arrepentida, que pueden creer que pueden vivir dos vidas, que pueden vivir delante de Dios escondiendo sus pecados, que pueden tener una vida light sin tomar nunca en serio a Dios. Y cuando nosotros escuchamos a Cristo en sus últimos mensajes, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, las últimas palabras de Jesucristo no fueron a los incrédulos. De las 7 iglesias a quienes están dirigidas las cartas del Apocalipsis, a 5 de las iglesias, de las 7, Cristo les llama a que se arrepientan. Imagínense ustedes nada más que las últimas palabras de Jesús no fueron cuando ascendió a los cielos, fueron cuando se presentó en la isla de Patmos, glorificado, al apóstol Juan, y le revela: escribe a estas 7 iglesias y mándales estas cartas, y escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de la Odisea: arrepiéntanse de sus pecados. A los cristianos, a los cristianos. Entonces, si la entrada al reino de Dios es a través del arrepentimiento, es importante, es lógico que sepamos qué es el arrepentimiento. Para los que no vinieron a la primera conferencia, hago un breve resumen. La palabra arrepentimiento viene de 2 raíces, de la palabra shuv, S-H-U-V chica, en el hebreo, que significa darse la media vuelta o volverse. Encontramos en el Antiguo Testamento esta frase: vuélvanse a mí, dice Dios. Esa palabra vuélvanse es arrepiéntanse, vengan hacia mí. Vas en una dirección en tu vida, date la vuelta y regresa en dirección contraria a encontrarme, dice el Señor, y tendré de ti misericordia. Y la palabra griega es la palabra meta, con M de mamá, metanoia, con N, metanoia, que significa cambiar. Yo no veo que muchas personas apunten, pero tienen muy buena memoria todos, ¿verdad? Cambiar la manera de pensar. O sea que cuando Jesús baja del cielo y la primera palabra que sale de su boca es: cambien su manera de pensar, o sea, arrepiéntanse, ¿qué estaba transmitiéndonos? Nos estaba diciendo Cristo que hasta que nosotros oigamos sus palabras y oigamos las palabras de Dios en la Biblia, la manera de pensar del ser humano es vana, hueca, carente de sentido y carente de significado. Es lo que el rey Salomón resumió en el libro Eclesiastés: vanidad de vanidades es la vida. O sea, la vida fuera de la manera de pensar de Dios no tiene ningún sentido ni ningún propósito para vivir. Y esta es la razón por la cual la mayor parte de la humanidad ¿verdad? Se ha enseñado, la manera de pensar es: el que tiene dinero es feliz, el que tiene varias mujeres es feliz, el que tiene la fama es feliz, alcanza la popularidad, sea un deportista destacado, lucha por llegar a la gubernatura, lucha por llegar a ser diputado, no importa si tengas que matar, si tengas que abandonar a tu familia, si tengas que crucificar a tu propia familia, etcétera, etcétera. Tú sube y alcanza la cima al precio que sea, porque se trata en esta vida de alcanzar el éxito, la fama, tener poder, tener influencia y tener riquezas. Esa es la manera de pensar de la gente, del 99.9% de la gente. Estudia una carrera, mijito, para que tengas dinero. Cásate con un muchacho rico, aunque tenga cara de perico de África, pero por lo menos tiene dinero. Y esta es la manera de pensar. Muchachas, caminen y anden con el ombligo de fuera para que atraigan la vista ¿de quiénes? ¿De los perros? ¿De los gatos? No, ¿verdad? De los hombres. ¿Y para qué quieren atraer la vista de los hombres? Para poder anunciar su belleza y para que puedas alabar y edificar tu ego. Esta es la manera de pensar de la gente. La manera provocativa en que se visten los hombres también, en que se visten las mujeres, es la manera de pensar del mundo.
del espíritu del mundo, no así de Dios. Dios les dice a las mujeres: mujeres, atavíense con pudor, vístanse como mujeres de Dios. Maridos, amen a vuestras mujeres. Hijos, sométanse a sus hijos. Y venimos a la Biblia y comenzamos a sufrir una transformación de nuestros pensamientos, de nuestra perspectiva de cómo ver la vida, de cómo ver a la familia, cómo tratar a la mujer, cómo tratar a los hijos, cómo comportarnos ante el gobierno, cuál es nuestra actitud ante la eutanasia, ante el aborto, ante la clonación, ante los problemas de la genética, etcétera, etcétera, ante la política, ante los presidentes, ante los sistemas de gobierno. Todo aquello que concierne a la vida y a la piedad nos han sido dados por medio de su divino poder, del conocimiento y la sabiduría del Hijo de Dios, porque están en Jesucristo encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Muy bien, en esta última parte que vamos a terminar esta serie del arrepentimiento, vamos nosotros a ver entonces los últimos 3 peligros de no arrepentirse. Hoy en la mañana vimos en la primera conferencia el primer peligro de no arrepentirte es el endurecimiento de tu corazón. El corazón se puede endurecer y salirle callo. En segundo lugar, el segundo peligro es el tiempo de la misericordia no es para siempre. No siempre Dios va a tener misericordia de ti. Como son más altos los cielos que la tierra, ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Y en tercer lugar, el tercer peligro es que las circunstancias de la vida te pueden llevar a un punto en tu vida donde tal vez sea demasiado tarde que te arrepientas. Ahora, si la primera entrada al reino de Dios es a través del arrepentimiento, de aceptar. ¿Quién es una persona arrepentida cuando comienza su vida cristiana? Yo voy cambiando en la vida, yo hace 30 años, o un poquito más, en el 74 me convertí, iba en mi vida, marxismo, dialéctica materialista, filósofos, los mantras y los monjes de la India, de los Himalayas, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Carlos Darwin con su teoría de la evolución, y tenía mis pensamientos como todos nosotros. De repente se me aparece así enfrente el Señor Jesucristo, no visiblemente, sino que un hermano me habla, un misionero me habla, mi hermano fue los primeros que me habló de Cristo y me presentan la Biblia. Y me encuentro con un Jesús que me dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me encuentro con un hombre cuyos pensamientos jamás había yo podido imaginar que pudieran caber en la persona de ningún otro líder espiritual. Y cuando comienzo a aceptar a Jesucristo y le digo: acepto tus pensamientos y tu forma de ser y que tú me puedes transformar, es cuando viene lo que en la Biblia se llama la conversión. La conversión, nos convertimos de las tinieblas, de la manera de pensar del mundo, nos convertimos a la manera de pensar de Dios. Y ahora Dios nos dice a nosotros, los que hemos aceptado yo su evangelio y hemos aceptado los pensamientos de Él que están en la Biblia, Dios nos dice: ahora ya no pienses tus propios pensamientos. Yo puedo pensar anoche: ay, qué desdichado soy, me está pasando esto, me está pasando aquello, y si sigo profundizando en los pensamientos, llego a la depresión, llegamos a la angustia y hasta la desesperación. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre irán en contra de los pensamientos de Dios. Dice Romanos 8 que la mente carnal es enemistad contra Dios. Dice en Proverbios: los pensamientos del impío son abominación a Jehová. Entonces, si me encuentro pensando mis propios pensamientos, voy a pecar, porque así no es como piensa Dios. Y si no piensa como piensa Dios, estoy pecando en mis pensamientos. Entonces, ¿qué hago? Vengo a la palabra de Dios y encuentro: mis pensamientos para ti son de paz, de prosperidad. Jeremías 29:11, estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré, esfuérzate, levántate. Y comienzo a pensar lo que Dios piensa de mí. Y cuando comienzo a ver que Dios piensa de mí lo mejor, mi vida comienza a levantarse. Abandono mi manera de pensar y mi pozo de la desesperación y me aferro a los pensamientos de Dios. Y yo sé que contigo, Señor, derribaré muros, asaltaré murallas y con mi Dios derribaré ejércitos. Y estás adiestrando mis manos para la batalla, etcétera, etcétera.
Esta es la forma en la que Dios quiere que pensemos. Bueno, así inició nuestra vida cristiana, así tiene que continuar. ¿Qué significa? Que los cristianos, síganme con mucho cuidado, los cristianos, los verdaderos cristianos, todos los días tienen algo de que arrepentirse. El arrepentimiento no solamente comenzó nuestra vida cristiana, sino que debe de formar parte de nuestra vida cristiana. Si te acuestas hoy en la noche sin haberte arrepentido de ningún pecado, ya ni San Crisóstomo. Te van a decir Santa Rita de Casia, porque ni siquiera ellos podían acostarse sin haberle dicho a Dios: hoy, Padre, tuve un mal pensamiento, una mala actitud, una mala contestación. Todos los días nos despertamos y salimos a un mundo contaminado, y oír las conversaciones en el avión, en el aeropuerto, en el restaurante, caminando en plaza, galerías, la gente cómo se viste, etcétera, etcétera. Estamos ante un mundo infectado, contaminado por el pecado. Entonces es lógico que algo de lo que vemos, algo de lo que oímos, algo de donde nos estamos desenvolviendo se nos pegue. Pensamientos, palabras, actitudes, etcétera, etcétera. Ya tuviste una mala actitud con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, pero diario tenemos algo que hemos hecho en contra de los pensamientos de Dios. Si desarrollamos el hábito todos los días, es un hábito de antes de acostarnos decirle: Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos. Y comienzas desde la mañana a recorrer tu vida. Hoy cuando me levanté, ¿dónde fui? ¿Qué hice en el tráfico? ¿A quién le recordé el 10 de mayo? ¿A quién le toqué el claxon? ¿Por qué me enojé? Etcétera, etcétera. Padre, perdóname y lávame con tu sangre. Mientras más y más y más nos arrepentimos todos los días, nuestra mente más y más es transformada. Y mientras más transformada es nuestra mente, más sensibles nos volvemos a la convicción de pecado del Espíritu Santo. Más sensibles nos volvemos a la voz del Espíritu Santo. Hasta que llega el momento, ¿verdad?, en nuestra vida en la que somos tan sensibles que sabemos que eso no es de Dios y reaccionamos inmediatamente y lo rechazamos. Y entonces comienzas a armarte y a convertirte en un guerrero y en una guerrera de Dios. Comienzas a caminar con una armadura tan tremenda que comienzan los dardos del maligno a caer en nuestra vida y pum, y pum, y pum, y pum, y rebotan. ¿Y quiénes son los guerreros? A quienes Dios manda al frente de la batalla. A lo caliente, ahí está donde están los guerreros de Dios. Y estos guerreros de Dios nos hacen falta en el mundo entero, porque ya no hay cristianos guerreros de Dios. Hay cristianos hechos de mermelada McCormick. Cristianos chocantes, orgullosos, insensibles, con un ego del tamaño del mundo, no están quebrantados, no están humillados delante de Dios, no han tomado en Dios en serio, sus vidas no están disciplinadas, y eso es lo que yo les dije ahora en el Congreso de Hombres allá en Ontario, en California, a los más de 1,300 líderes hispanos de las iglesias de California. ¿Para qué estamos predicando el Evangelio? ¿Qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué convicciones les estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué convicciones? Sí, sigue a Cristo. Yo les dije en aquel congreso, se citó a las 9 de la mañana. Y a las 9:15 llegaron unos, a las 9:20, a las 9:25, a las 9:30 comenzó el congreso. Luego había un break o un punto de descanso para el lonche, se dice 15 minutos de descanso y se tomaron 25 o 30 minutos. Cuando me tocó el mensaje, ya se imaginarán lo que les dije. Les dije: ¿saben qué, hermanos? Con la compasión y con el amor y las misericordias de Dios, y con mucho amor se los digo, no somos hombres de Dios, no somos guerreros, no somos soldados, somos una bola de mentirosos.
Porque si decimos a las 10 minutos es, y aquí estoy a los 10 minutos. Si decimos comenzamos a tal hora, comenzamos a tal hora. Y aunque no haya nadie, comenzamos a esa hora. Porque somos hombres de palabra. Ese ser hombres de palabra, hombres de integridad. O somos o no somos. Imagínense estarnos dejando llevar, porque pues la gente cada día aquí llega más tarde. ¿Vamos a cambiar el servicio? No, no lo vamos a cambiar. Ya lo hemos cambiado 3 veces aquí en esta iglesia de Toluca. Y la gente sigue llegando tarde, y sigue llegando tarde, y sigue llegando tarde. Así van a llegar de tarde, pero no al infierno. Y llega el momento en tu vida en que te tienes que tomar en serio y ser hombre de palabra. Voy a llegar a un lugar, a esa hora estoy. Tengo una cita, voy a estar 10 minutos antes de la cita. La puntualidad, la pulcritud, la responsabilidad, la disciplina, los buenos hábitos son los que forman el carácter. Y si no tenemos carácter, no somos soldados. No somos soldados. En un ejército hay disciplina. Miren, estaba leyendo el otro día algo que me conmovió profundamente. El entrenamiento de los Navy SEALs de la Marina de los Estados Unidos. En un libro de un grande hombre de Dios que escribió acerca del carácter cristiano. Estos Navy SEALs, que en muchas películas salen, es un grupo élite del ejército americano, de la Marina de Estados Unidos, entrenados para misiones súper especiales. Son la crema y la nata del ejército de Estados Unidos, de la Marina Americana. A estos muchachos los reclutan a los 18 años y durante 3 años los meten en cuartos oscuros sin dormir 2-3 días. Los despiertan a las 4 de la mañana con cubetas heladas con hielos. Los insultan, les gritan, los patean, los empujan, los acorralan durante 3 años, los hacen nadar como 25-30 kilómetros y me estoy ahogando y los sacan y los vuelven a meter otra vez al agua, los levantan a meterse en aguas heladas, en tinas heladas con hielos, los hacen a ir en contra de todo aquello que ellos aman, de sus placeres, y tienen una campana donde puede llegar y tocar la campana, que significa renuncio, me doy por vencido, no quiero formar parte de los Navy SEALs. De cada 500 reclutas, 15 salen graduados. Y eso impactó mi corazón, porque es lo que Dios está haciendo con nosotros, nos está entrenando. Y los cristianos, talán. Me miró feo, ya no regreso a esa iglesia. Me dijeron que me están regañando porque llego tarde, y somos cristianos que estamos denotando la calidad de lo que estamos siendo hechos. Y no vamos a poder sacudir Toluca, ni el Estado de México, ni impactar nuestra nación, ni cambiar las vidas de las personas, mientras mantengamos este cristianismo frío, apático, fácil y barato. Somos un ejército, así la Biblia nos considera, somos soldados. Los soldados necesitan disciplina, carácter. Y si no tenemos eso, somos del montón nada más. Y todos los días suena tu campana, ya no quiero, Señor, ya no quiero. Con cual vuela la mosca, ¿verdad? Y ya se enojaron, ya chillaron, ya no quieren seguir en el camino de la vida cristiana. ¿Por qué? Por el carácter tan débil que tienes. Hoy estamos encontrándonos con muchos matrimonios allá en Dallas y en muchos lados. Y los últimos que nos hemos encontrado, mi esposa y yo, son matrimonios donde siempre encontramos el mismo común denominador. Un matrimonio donde los dos son dominantes, van a saltar chispas a cada rato porque los polos opuestos se traen. Pero si son 2 polos iguales, ¿verdad? Van a saltar chispas. Ella tiene carácter y él tiene carácter. Es un matrimonio muy difícil, a menos que ella se dé por vencida y deje que él sea la cabeza. Y que él sea la cabeza no significa que va a dominar, significa que va a tomar la responsabilidad de ser el varón de su casa. No se trata de ver quién domina a quién, se trata de ser responsables en las cosas que Dios nos ha dado. Y en estos matrimonios hemos encontrado que la mayor parte de los problemas es por la falta de carácter del varón. Hoy le dije a un muchacho ahí, porque fíjate, mi esposa no sé qué tantas cosas, y pleitos, y pues tiene razón mi esposa, ella dice que no tengo carácter. Que para todas las cosas, ¿verdad? Ella tiene que tomar las decisiones, ella es la que lleva el asunto, etcétera, etcétera. Son Jezabeles casadas con Acabs. Y este problema tiene que cambiarse. No repito, para que ella le transfiera el dominio, no es cuestión de dominar, es cuestión de responsabilidad. ¿A quién le toca la responsabilidad del hogar? Al varón. El varón da los permisos, el varón toma las decisiones, malas o buenas, el varón las toma. Porque así lo dice Dios en sus pensamientos.
Y si está equivocado el varón lleva el juicio de Dios sobre su vida. Pero el varón tiene que tomar en su casa las riendas de su hogar y darle el rumbo al barco y darle el rumbo y la responsabilidad que ese hogar merece y necesita. Mientras tanto, no podemos llamarnos varones de Dios, ni hombres de palabra. El cuarto peligro de la falta de arrepentimiento, para que se aflojen el cinturón, son las presiones externas del mundo. Va a ser el cuarto peligro que va a impedir que te arrepientas, las presiones externas del mundo en que vivimos. Nunca en la historia, nunca jamás en la historia del mundo ha sido amigo de la gracia y de la misericordia de Dios, ni de la moral. La Biblia nos muestra que somos un ejército que estamos caminando en este planeta que es un territorio ocupado por el enemigo. Así es, los cristianos hagan de cuenta que somos extraterrestres. Así lo dijo Juan 17. Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. ¿Qué significa? Mi mamá me dio este cuerpo, mi papá también, y nacimos en este mundo. Yo nací en Oaxaca, tú naciste en Xonacatlán, en Camazán de las Manzanas, etcétera, etcétera. Nacimos en este mundo, pero al recibir la vida de Dios del cielo, en ese momento nos convertimos en ciudadanos del cielo, regresamos a lo que es nuestro verdadero hogar y estamos aquí en este cuerpo esperando salir de este cuerpo para irnos a reunir con nuestra compañía de hermanos que están esperándonos para volver a bajar a esta tierra y venir a conquistar finalmente a Satanás e imponer el reino milenial mesiánico de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo regresará con los soldados guerreros nada más. Todos aquellos cristianos que no formaron parte de ser guerreros, que fueron apáticos, cristianos carnales, fáciles y baratos, todos esos cristianos se van a quedar. Se van a quedar en este mundo, en la gran tribulación, en la ira de Dios, etcétera, etcétera, porque nunca hicieron firme su vocación y elección. Y este es el tiempo de hacer tu vocación y elección. Miren, se vienen sobre el mundo tsunamis, tornados. Como dijo mi esposa, yo no sabía lo que era un tornado. Nunca en México ha habido tornados. Estados Unidos es el país con más tornados del mundo. Y un tornado es un movimiento de aire increíble que se forma 2 veces el ancho de esta iglesia, el núcleo, de algunos que son hasta mucho más amplios, y comienza a caminar y todo aquello a su alrededor se lo lleva y lo arrebata. Una vez pasó cerca de nuestra casa. A mí no me tocó ese que le tocó a ella en el aeropuerto. Una vez que pasó cerca de la casa, pasó como a 6 kilómetros de nuestra casa. Y se oía como un motor de avión, como eran como 50 aviones, pero un ruiderazo que se oía. Mis hijitos se tiraron al suelo, dijimos, aquí Señor nos vamos. Ahora sí que aquí en el rato nos vamos contigo, estamos listos, Señor. Creímos que iba a pasar ya al ratito íbamos a ver la casa volando, etcétera, etcétera, y arrebatados por el tornado, ¿no? Es algo horrible. Pero van a haber más tornados, más tsunamis, más terremotos, más granizos, más plagas, más infecciones, más y más degradación moral, más corrupción, más infecciones, más enfermedades contagiosas. El mundo se está aproximando al final de los tiempos. Y los cristianos siguen en la iglesia llegando tarde, sin disciplina, sin hábitos, sin carácter, cristianos fríos. El domingo están en la iglesia, de lunes a viernes se van con el anticristo a jugar cartas y el póker, etcétera, etcétera. Y aquí llegan el domingo, santo, 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 y dice el Señor, ya basta. Si yo soy Dios, decídete hoy, y si no, a ver a quién quieres servir. El mundo nos odia porque no somos de este mundo. Miren las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. El Señor Jesús nos advirtió claramente para que entendamos esta mecánica, para que entendamos la manera de pensar de tu misma familia que no es cristiana, de tus amigos en la escuela, de tus compañeros en tu trabajo. No te sorprendas. Que sean como son las gentes, no te sorprendas. Dice en Juan capítulo 15, versículo 18.
Si el mundo los aborrece, sepan o saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pausa. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién lo crucificó? ¿El sistema religioso? ¿La manera de pensar equivocada de lo que es la religión en sus tiempos? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué ese odio de despedazar a ese hombre como si fuera Saddam Hussein o alguien que de veras la humanidad estuviera enojada por todos los crímenes que hizo? Cuando jamás Cristo pecó, jamás lastimó a nadie, resucitó a los muertos, sanó a los ciegos, a los sordos les dio el oído, a los mudos les dio la lengua, a los quebrantados de corazón anduvo haciendo bienes y sanando, predicando la luz. ¿Por qué ese odio contra ese hombre? ¿Cómo es posible que cuando Pilato haya salido y les haya dicho, bueno, a ver si cambian de manera de pensar? Ahí está Barrabás, borracho, parrandero, jugador, le dice el mochorejas de Jerusalén. Y ahí está Cristo, el justo. ¿A quién quieren que yo suelte? ¡Suelta Barrabás! ¡Suelta Barrabás! ¡Crucifícale! 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 ¿Cómo te explicas tú que eres sociólogo, psicólogo, antropólogo? ¿Cómo te explicas ese odio? ¿Por qué lo crucificaron a Cristo? Porque Él baja a un mundo ocupado por el enemigo, cuyos pensamientos chocaron contra los pensamientos de Él, porque el mundo odia la luz, el mundo odia que le digan la verdad. Muchos de ustedes en este momento se están revoloteando ahí sobre su silla. Porque siempre que se pone el dedo en la llaga, a nadie le gusta. A nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros, aparte del mundo que nos rodea, un ego. Un ego. Que lo queremos proteger a como Dios quiera. Y es como una concha que está envolviendo un perfume. Lo que es bueno de Dios. Y Dios está tratando con esa concha y le está con un cincel, dale las pruebas, lo que nos pasa en la vida son golpes a nuestra concha. Y dale y dale. Cuando la concha se rompe, es lo que se llama en la Biblia el quebrantamiento. Donde finalmente Dios te quebranta, donde ya no defiendes tu ego, donde estás ya muerto verdaderamente, crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo. Ahí está un hombre hablando con un ego totalmente quebrantado. Y ahí comienza a salir el perfume. Ahí comienza a salir la vida de Jesús. Ahí ya no comenzamos nosotros a vivir, comienza Él a vivir en lugar de nosotros. Y comienza Jesús a través de nuestra vida a manifestarse al mundo. Pero mientras tú tengas esa concha ahí, cuidando todavía y protegiendo tu ego, no sé cuánto tiempo más tarde Dios en disciplinarte y en tratar con tu corazón. Todo depende a dónde quieres que te lleve Dios. Dice el versículo 19 de Juan 15, si fueran del mundo, aquí no está de una forma indirecta diciendo que no somos del mundo, ¿verdad? Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, o sea, el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los ama con amor apache. ¿Eso dice? Eso dice 1 Pancho 3:1. Vamos entonces a comenzar a meternos en los pensamientos que estamos en un mundo a quienes les vamos a caer gordos. Estamos ante un mundo que cuando viene la proposición del aborto van a sacar todas las espadas posibles en contra de la verdad. Y van a usar salud pública, van a usar miles de pretextos para ir en contra de lo que es la verdad. Es un crimen. Pero van a tratar de barnizarlo, de taparlo para cubrir sus conciencias. Cuando el mundo saque que los homosexuales no se pueden casar, el mundo comenzará a defender esta posición.
Los legisladores comenzarán a legalizarlo y comenzarán a usar miles de pretextos. Es que es otro estilo de vida. Es que un hombre y un hombre sí pueden vivir juntos. Dos mujeres juntas también pueden vivir. Si hay más divorcios entre parejas heterosexuales, ¿por qué entonces no hay de homosexuales? Y van a sacar 1001 en su manual de excusas para poder proteger sus conciencias que los atormentan. La Biblia dice, ningún homosexual heredará el reino de Dios. Entonces, a Dios no le importa lo como piense el mundo, ni a nosotros tampoco, sino cómo piensa nuestro Padre. ¿A quién quieres agradar? Siempre vendrá esa encrucijada en nuestra vida. O agradamos a la familia, o agrado a mis compañeros de trabajo, o agrado a mis amigos, o agrado a mis amigas, o agrado a Dios. Tú escógelo. Y todos los días vamos a enfrentarnos con este tipo de decisiones. De estar buscando a quién vamos a caerle bien. Y si estás tratando todavía de caerle bien al mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Dice en Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituya amigo del mundo, cualquiera que quiera seguir la corriente del mundo, cualquiera que quiera caerle bien a la gente, para no perder amigas, para no perder a mi familia, para no perder y que no digan que soy una religiosa, una monja, un monje, etcétera, etcétera. Ok, para que no digan eso, vete con ellos entonces y pierde el favor de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Al Hijo de Dios, por ir en contra del mundo, le pusieron clavos en las manos, espinas en la cabeza y clavos en los pies. Azotaron su espalda y como un cordero en medio de sus verdugos no abrió su boca. Y tenemos que tomar en conciencia a lo que Dios nos ha llamado. El mundo se va a oponer a que te arrepientas, porque es muy fuerte la oposición del mundo. Miren ustedes en Primera de Juan, ya no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan, está antes del Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 4. Dice el versículo 5 y 6, Primera de Juan 4, versículos 5 y 6, habla el apóstol Juan y dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ay, ya supiste lo que le pasó a Britney Spears, y qué le pasó a Ricky Martin, y qué le pasó a fulano y tal, y qué pasó a esas otras cosas. Siempre están interesados en el mundo. Conocen con quién se casaron, con quién no se casaron, dónde fueron su luna de miel, dónde se fue fulano de tal, dónde se fue Tom Cruise, con quién se casó ahora, cuándo se divorciaron, cuándo se divorciaron. Siempre están atentos a lo que hace el mundo, pendientes de las cosas del mundo. Pregúntales con quién fue la última esposa de Tom Cruise, pero no les preguntes si saben el Salmo 23. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Tú invitas al jefe de tu trabajo a desayunar y le vas a tener que hablar pues del petróleo, vas a tener que hablar, él te va a decir de la señora con la que se acostó anoche, la amante con la que se acostó anoche, el último traje que se compró, los negocios que están haciendo. Vayan a cualquier reunión de hombres de negocios, lo único que hablan es de dinero y de negocios, en qué invirtieron, a cómo está la mejor inversión, en dónde invertir el dinero, todas las cosas que están atañiduras con el mundo. Pero si tú comienzas a decirle, me permite, don Pancho, gracias por lo que usted me quiero decir, quiero darle un mensaje después. Fíjese que hace 2000 años un hombre murió en una cruz. Y la Biblia dice que a través de la muerte de ese hombre, Él puede perdonar los pecados de usted, don Pancho. Y lo primero que don Pancho te va a decir, ¿qué me viste cara de pecador? Inmediatamente el mundo va a sacar su espada y va a tratar de defenderse hasta que tú le comiences a hablar la palabra de Dios. Pero cuando nos juntamos los cristianos, ¿de qué hablamos? Bueno, si eres espiritual, vamos a hablar de cosas espirituales, en el desayuno, en la comida, etcétera, etcétera. Si eres carnal, no va a haber comunión entre yo y tú, y vamos a tener una conversación del mundo, de los negocios, el dinero, la ropa, la moda, la moral de la vida, etcétera, etcétera. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. Escucha, en esto conocemos el espíritu de verdad
y el espíritu de error. ¿Cómo puedes saber cuando alguna persona es cristiana? Por la forma de su conversación, por su manera de pensar, por su manera de ver la vida, por su perspectiva respecto a la moral, respecto al gobierno, al sufrimiento, al amor, al pecado. Una persona que no es cristiana no puede tener un concepto adecuado del pecado, ni siquiera cree en el pecado. Y te dicen, ¿de qué pecado? Mírate tú, que eres peor que yo. En segundo lugar, este fue el cuarto. El quinto lugar, lo que impide el arrepentimiento es el orgullo cegador. El orgullo. De todos los líderes judíos, prominentes religiosos, que supuestamente estaban esperando que viniera Jesucristo cuando Él vino a este mundo, pregunta, ¿cuántos y quiénes recibieron al Mesías cuando llegó a este mundo con gozo y con humildad? ¿Cuántos en los tiempos de Cristo, cuando hizo su aparición, le recibieron con gozo y con humildad? ¿Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿María, la madre del Señor? ¿Simón, el hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel? Así es. Todas estas personas son las que lo esperaron con gozo y ninguno era líder. Los líderes religiosos, ninguno de ellos esperaron ni recibieron a Cristo. Los únicos que le recibieron fueron María, su madre, Zacarías, Simón, puras personas que en aquella época se consideraban marginados. ¿Por qué Jesús no fue recibido por los líderes de Judea, por los representantes de la religión? Porque tristemente, cuando Cristo hace su aparición, los líderes religiosos ya estaban cegados. No lo pudieron reconocer por el orgullo. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 37 en adelante. Dice así, y así se describe por qué los líderes no recibieron al Hijo de Dios. Juan capítulo 12, versículo 37 al 40. Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pregunta, ¿necesita el mundo ver milagros para creer? Nosotros también. El mundo no necesita milagros para creer. Ellos dicen que si ven milagros van a creer. Y si yo veo un paralítico, me dijo un señor hace muchos años que se levanta y dice, ¿cómo no voy a creer en Dios? Le dije, discúlpeme, pero sus emociones van a ser impactadas por 10 minutos, media hora. Se va usted a sorprender, caminó de veras, pero a los 2 o 3 días usted va a regresar a su antigua vida. Porque la fe es por el oír y no por la vista. Y aún ya siendo nosotros cristianos, seguimos los cristianos buscando milagros. Dice que para afirmar nuestra fe, y no es verdad, es porque en nuestra naturaleza existe algo de ese espíritu del mundo que es la curiosidad. Y queremos ver algo sensacional, algo que pasa. Yo no estoy diciendo con esto de que no existan los milagros. Gracias a Dios por los milagros, pero hay de aquellos que los están buscando para confirmar su fe o creer en Dios. A pesar de que había hecho tantas señales, caminar sobre las aguas, darle vista a los ojos, a los ciegos, a los sordos, resucitar a Lázaro de entre los muertos, ¡qué mayor milagro! Que ver que alguien levanta a otra persona de los muertos. Y qué increíble que en Juan capítulo 11 se nos diga
que después de ver a Lázaro resucitado, fue el día que planearon matar a Cristo. Era para que en ese momento ya no necesitamos ninguna prueba. ¿Quién puede resucitar muertos si no es Dios? A pesar de todos estos milagros, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pregunta: ¿por qué Dios los endureció? Porque lo dijimos en la segunda conferencia de esta mañana. Porque cuando una persona se endurece, Dios lo acaba de endurecer aún más. Y es el peligro de no arrepentirte. Que cuando no te arrepientes, se acumula el callo y te sale el callo más grande y metes una aguja a través de un callo y no hay sensibilidad porque es tejido muerto. Y lo mismo le pasa al corazón. El corazón se hace callo. Y hoy te dice Dios: deja ese pecado, deja esa mujer, deja ese hombre, deja esos pensamientos. Y tú no haces caso y te vas a acostar hoy como si nada. Y mañana y cada día se hace más grande el callo. Hasta que Dios dice: estás demasiado endurecido, ahora yo te voy a endurecer aún más para que te precipites en tu caída hacia tu autodestrucción. El orgullo religioso no permitió que los líderes pudieran creer en el Señor Jesucristo. Y en el libro de Proverbios, capítulo 11, nos dice la Biblia que es precisamente este orgullo el que tiene una capacidad enorme. Con mucho cuidado escucha esto. El orgullo tiene una capacidad enorme para cegar, para no permitirte ver la realidad. Porque en cuanto la persona manifiesta el orgullo, inmediatamente algo pasa. Se pierde la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. En cuanto surge el orgullo, se pierde el discernimiento entre el bien y entre el mal. El orgullo le hace creer a esa persona que es alguien especial, tal vez a los ojos de Dios, por lo que esa persona comienza a creer, ¿verdad?, que ella no necesita esta reprensión, esta exhortación, este regaño. Y por eso muchos de ustedes, y que nos ven por la televisión ahorita, están bien enojados conmigo. Y dice la canción de mi tierra: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Qué más me encantaría venir a todos? ¿Qué pasó, mis brothers y mis sisters? Peace and love. Dios los ama a todos. Todo está bonito, todo está padre, está lindo, ¿verdad? Gloria a Dios, levantemos la gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. No arrepentimiento, no juicio, no infierno. Y así se mantiene a la gente con ese evangelio light, con ese evangelio light, con ese evangelio light. Y la gente se comienza a creer buena. Y comienzan a creer que de veras todo está bien y no está bien. Necesitamos que se nos mueva la alfombra. Necesitamos en los tiempos que vivimos que se nos mueva el tapete. Que un terremoto espiritual nos sacuda y saque de nuestra vida toda esa mugre que estamos guardando y almacenando por creer que todo está bien y no está bien. Dios está enojado contra el pecado todos los días. Y Dios odia totalmente que nosotros nos endurezcamos porque Él sabe cuánto vamos a sufrir. Dios sabe cuánto nos hace sufrir el pecado. Dice Proverbios 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16. Versículo 18. Antes, no después, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes, tampoco después, antes de la caída
la altivez de espíritu. Aquí descubrimos que hay dos tipos de quebrantamiento. El quebrantamiento que yo le permito a Dios para que Él me quebrante y yo me someto y me rindo a que me quebrante, o el quebrantamiento que me acarrea mi orgullo. Y siempre antes del quebrantamiento, la persona a quien Dios tiene que quebrantar, había orgullo en su corazón. Y antes de que una persona pueda comenzar a caer, era altivo de espíritu. Dice Proverbios 21, versículo 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Vean ustedes cómo está asociado el orgullo con el mundo de los pensamientos. Y terminamos con el último peligro por no arrepentirse, que es que los pecados tienen un límite. El último peligro es que tus pecados y mis pecados tienen un límite. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 15, y veamos 3 ejemplos para terminar esta serie. ¿Ustedes creen que puede una persona continuar pecando sin ningún temor de Dios, ni de llegar al límite que Dios ha establecido? ¿Ustedes creen que Hussein creyó que iba a durar 25 o 30 años más? ¿Ustedes creen que Adolfo Hitler creyó que había un límite para sus pecados? Tampoco. Todas las personas, no solamente los grandes asesinos y genocidas como ellos, sino también hay personas en muchas iglesias adúlteras, ladrones. Yo les dije ahora en el Congreso de Líderes, en la iglesia hay ovejas, cabritos y lobos. 2 que 3 mazacuatas, coralillos y cascabeles. ¿Y ustedes creen que esa gente que viene a la iglesia y que sigue pecando y sigue viniendo a la iglesia, creen que no hay un límite para los pecados? No lo creen, porque si lo creyeran, se arrepentirían. Pero como no creen que pueden seguir igual todo el tiempo, porque no les ha sucedido nada, por eso siguen pecando. Y desde el principio Dios estableció, Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios le dijo a Abraham: en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su límite en el hebreo. Lo tradujeron a su colmo. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios esperó 400 años para decirle a Abraham que cuando se cumplieran los 400 años, él iba a sacar a su pueblo de Egipto y la nación de Israel iba a regresar a la tierra de Canaán a juzgar a las tribus cananitas, entre los amorreos, porque aún no había llegado al colmo sus pecados. Y cuando en Sodoma y Gomorra, para terminar, los homosexuales, Pancho, vente aquí, vamos de la mano ya, hasta por Plaza Galerías amarrados ahí de la mano, y las mujeres también de la mano ya amarradas, y creen que pueden andar todo, y ahí y en Bellas Artes hay y jo, y todo está bien, y aquí están los diputados que nos apoyan, y creen que así van a seguir y desfilando en Reforma, y creen que ya están libres y que de verdad son libres, y no nos imaginamos ninguno de nosotros cuánto sufren estas personas realmente en la realidad. Ponen una cara de que todo está bien y que son libres y que ya son liberados, etcétera, etcétera, y que no tienen complejos, y no saben por dentro que su conciencia, aunque lo nieguen, su conciencia los atormenta, que están violando la ley más santa y más grande de Dios, que es el afecto natural que debemos de tener, hombre por mujer, mujer por hombre, y no hombre con hombre ni mujer por mujer. Y los homosexuales en Sodoma llegaron a este límite, donde un ángel enviado por Dios comenzó a caminar, y dice la Biblia que los ángeles se parecen a los hombres. Igual que los ángeles caídos, los ángeles de Dios se parecen a los hombres. Cristo tenía figura de hombre, y Dios en la Biblia tiene figura de hombre también. Por eso somos a la imagen y semejanza de Él.
Dios tiene figura de hombre, Cristo tiene figura de hombre, los ángeles tienen figura de hombre. Y era tan guapo, tan atractivo este ángel, que los homosexuales se fueron tras él, tras él, tras él, tras él. Y dice la Biblia en Génesis 18, versículo 20 y 21, que Dios le dijo a Abraham: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, ¿quién clamaba en Sodoma? ¿Quién dice segunda de Pedro en el Nuevo Testamento que fue el único justo que Dios perdonó? Lot. Era un cristiano carnal, pero él clamaba: oh Dios, qué depravación, cuánta inmoralidad, al grado que el mismo Lot entregó a sus hijas a los homosexuales para que las violaran en lugar de violar a los ángeles. Por cuanto el clamor, ¿cuántos estamos clamando? Así en serio, díganme, amados santos, nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han mojado sus lágrimas, sus cojines en la noche, las sábanas de su cama, de llorar? Padre, ¿cómo es posible que haya tanto pecado en Toluca, tanta degradación, tanta drogadicción en las escuelas, tantos problemas, tantos, oh Dios mío, Señor, haz algo, usa mi vida, que yo sea un instrumento de tu paz, Padre Santo? ¿Cuántos han clamado? ¿Cuántos están gritándole a Dios? ¿Cuántos han sido afligidos verdaderamente por tantas maldades? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen el corazón de Jesús? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, en el hebreo dice, llegó a su límite. Se tradujo, se ha agravado en extremo. ¿Cuántos de los pecados de estos hombres llegaron a su límite, que Dios tuvo que destruir con fuego y con azufre Sodoma y Gomorra? Quiero hacerles una pregunta con todo mi corazón. ¿Cuánto creen que le falta al mundo que vivimos para que Dios lo juzgue? ¿Cuántos meses o días nos quedarán? Porque dice la Biblia que va a caer como ladrón en la noche, como en los tiempos de Noé. Ja, 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 ji, 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 jo, 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 todo bien, y sin que te des cuenta, pum, 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 pum. Vendrá la destrucción inesperada en este mundo. Grandes tragedias van a suceder en este mundo, grandes ciclones, grandes inundaciones, grandes terremotos, grandes pestes, grandes cosas terribles, porque los pecados están llegando al extremo. ¿Y tú vas a ser librado? ¿Voy a ser librado yo? Dice en Lucas: orad y velad para que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Hoy Dios te dice que te arrepientas. Ven a la cruz hoy. Si eres cristiano, necesitas arrepentirte de tantas cosas tal vez en tu vida, pero les ruego por las misericordias de Dios, mis hermanos y santos de Dios, que desarrollen el bendito hábito de todos los días tener algo de que arrepentirse, porque sin que nos demos cuenta el corazón se endurece y nos vamos a creer como los fariseos, que ya no tenemos necesidad de que nadie nos diga nada, porque somos perfectos y necesitamos cada día parecernos más a Jesús. Oremos.